Perfecto, entonces vamos al capítulo 8 de Romanos que nos habíamos quedado la anterior semana. Vamos a nuestro material. Y estábamos aquí, ¿cierto? Y nos habíamos quedado en el capítulo 8 y el versículo 27, ¿cierto? Entonces, nos habíamos quedado en el capítulo 28, nos tocaba el capítulo 28, lo habíamos tocado un poquito, pero como para recordar nada más todo el capítulo 8, ¿se acuerdan ustedes que lo que habíamos puesto aquí, la forma en cómo habíamos podido esquematizarle, es que Pablo está hablando justamente de por qué es que los que somos salvos, los que han estado en Cristo, los que andan conforme al Espíritu, no son condenados? Esa es básicamente la afirmación, si ustedes quieren, la tesis, lo que está tratando de demostrar Pablo. ¿De acuerdo? Una vez más, vale la pena decir por qué esto es importante. Como decíamos ya, para nosotros hoy esto es por demás conocido, pero en la época, en la época de Pablo y de los apóstoles, esto que para nosotros es ya por demás sabido, era lo novedoso. Porque para la época, la forma de salvarse era otra. La forma como se había entendido la salvación era diferente. Entonces ahora, como Pablo lo estaba explicando, como lo estaba entendiendo, tenía que justificarse, tenía que sostenerse. Ahora nosotros esto ya lo podemos entender mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces ahí habíamos dicho, ¿no es cierto?, que por qué no hay condenación, por qué los que están en Cristo son salvos básicamente, o cómo sabemos. Habíamos dicho en términos muy generales, muy así, muy a grosso modo, que la prueba de aquello es que ha ocurrido un cambio en nuestra mente, ¿cierto? Que lo que antes era nuestra inclinación a nuestra propia concupiscencia, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, nuestros propios objetivos, había sido Dios opera en en nuestra mente para que todo eso se reoriente, se reenfoque y ahora pues estemos compatibles y estemos enfocados en los objetivos del Señor, ¿cierto? En lo que, como dice Pablo, en lo del Espíritu. ¿De acuerdo? Con nuestras mismas virtudes y demás, pero enfocados ya no a lo que a mí me complace, a lo que a mí me permite desarrollar mi personalidad, por así decirlo, sino lo que permite que el reino se desarrolle. ¿De acuerdo? Muy bien, eso básicamente. Y en medio de todos los argumentos que va dando Pablo, nos quedamos justamente en este que dice el 28. ¿De acuerdo? Que voy a hacer un poquito más grande. Si es que esto me deja. Acá. Muy bien. Entonces estábamos en el 28. Y dice así, ¿no? Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, nosotros nos sabemos de pronto ese versículo, ¿no es cierto? Y nos sabemos de memoria de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no es cierto? Y de pronto así decía nuestras versiones. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, decíamos, ¿no? Entonces, en nuestras versiones puede que diga que a lo que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que habíamos dicho en la anterior semana es que normalmente de esto se suele explicar o se suele entender como un aforismo, si se quiere, una, una, una afirmación como muy optimista, ¿no? De que si tú amas a Dios, pues no te preocupes, por mayor desgracia que te ocurra, todo va a desembocar en beneficio tuyo, ¿no? Entonces, si te roban, si te pasa una desgracia, lo que sea, al final lo que va a desembocar, porque amas a Dios, es que todo eso vas a ver un bien al final, ¿no es cierto? Eso era lo que normalmente se entendía. El asunto es que este versículo tenía una nota que de pronto podemos verificarlo si tenemos alguna otra versión, de que hay otra palabra Dios, otro término Dios ahí inserto, ¿no es cierto?, en el versículo, que hace que justamente el versículo pueda tener otro significado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la pantalla en verde, ustedes lo pueden ver, que dice de la siguiente manera. Voy a intentar hacer un poquito más grande. ¿Sí? Y dice así. Y diría así literalmente, ¿no es cierto? Diría así literalmente, diría algo así. Diría así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas ayuda a Dios a bien. ¿Ya? Así diría literalmente. Esto de todas las cosas se sobreentiende, digamos. Todas las cosas, todas las situaciones, las circunstancias, lo que sea, se sobreentiende. Entonces diría, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayuda Dios a bien. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que si introducimos esa segunda aparición de la palabra Dios, el significado del versículo cambia. Entonces ya no es el sentido de que si pasa cualquier cosa, ¿no? Por cuanto yo amo a Dios me va a desembocar en un beneficio.
No, sino que más bien que a todos los que aman al Señor, Dios, ¿no es cierto?, es el que hace que todas esas cosas desemboquen para bien. Es diferente. Entonces no es como les decía una frase de autoayuda o de ayuda, ¿no? De optimismo, de no se preocupe hermano, si le robaron, no se preocupe porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No, o sea, si se quedó sin trabajo, no se preocupe hermano. No es tanto ese sentido, ¿no? Decir, me pasó alguna desgracia, no se preocupe, no. El sentido es a los que aman a Dios, Dios es el que hace que todas las cosas coadyuven o desemboquen para bien. ¿De acuerdo? Y aquí fíjense ustedes que se va a centrar en los que aman a Dios. Porque hay una cosa, hay un problema, digamos, aquí que Pablo aquí lo toca solamente de paso y lo va a ampliar luego en el capítulo 9 que Dios mediante veremos la siguiente semana, ¿ya? Que es justamente esto de cómo Dios llama, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, esto es una cosa muy interesante. Para la época, el del apóstol Pablo y del judaísmo en general, incluso hasta ahora, ¿cómo es que alguien llega a ser pueblo del Señor? ¿Cómo es que alguien llega a ser hijo de Dios, por así decirlo? ¿Ya? Según el judaísmo, por ejemplo. Según el judaísmo, en la época de Pablo e incluso hasta ahora, cualquier persona que quería ser hijo de Dios necesitaba a la persona cumplir un número de requisitos, ¿no es cierto? O sea, hacer obras, de tal manera que una vez y solamente cuando cumpla todos esos requisitos, entonces era considerado hijo de Dios. ¿Por qué era hijo de Dios? Porque cumplió todos los requisitos. Cumplió los mandamientos de aprender, dejar su vida, etcétera, etcétera. Y al último circuncidarse, entonces era hijo de Dios. ¿De acuerdo? Esa era la forma en cómo en la época se entendía que alguien era. Pero Pablo dice, no, nunca fue así. Pablo lo que nos enseña es que salvos son todos aquellos que Dios llama. Y a partir de que les llama, les cambia y les enseña. ¿De acuerdo? Les enseña a vivir bien, a aprender y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, pero el asunto, fíjense ustedes, es lo siguiente. Si nosotros venimos con toda la información de que hasta ese momento se entendía que para ser salvo tocaba hacer cosas, Dios o la salvación era como un premio. Explico, ¿por qué Dios salvaba o por qué Dios decidía adoptar como hijo a alguien? Porque es que se lo merece, se lo ganó, porque hizo todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Se bautizó, se circuncidó, bla, bla, bla. Entonces, por todo eso, toma, eres mi hijo. En cambio, Pablo dice, no, es al revés, y por cuanto Dios quiere, le da el título. Es al revés, ¿no es cierto? Pero esto, fíjense ustedes que da un sinsabor en cambio. Porque ahí la pregunta es, ¿y cómo es que se sabe y cómo entonces es que la gente salva? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo a la final opera esto? Porque si yo tengo un proceso de que, bueno, vas dejando poco a poco tu vida mundana, tu vida de romano en esa época o de griego, bueno, ya no vayas al templo, después un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y después entonces ya cuando tienes todo, ahí sí eres salvo, se entendía que era un proceso y tal. Pero en cambio aquí con Pablo decía, no, alguien bien podía haber sido el peor, o el más, o el mejor ejemplo de idólatra, de pagano, que ese rato Dios le tocaba y cambiaba su vida, ¿ya? Y ahí entonces cómo opera la cosa. Y aquí Pablo justamente dice esto, cómo es este tema de que Dios llama, cómo opera esto. Entonces aquí más o menos Pablo lo que lo va a hacer de una manera muy rápida, porque como les decía, esto lo va a tocar más en el capítulo 9. Y dice lo siguiente, dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Dice, los que conforme su propósito son llamados, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí hay un paralelo. Los que aman a Dios, ¿quiénes son? Los que conforme su propósito son llamados. Y fíjense ustedes que esto incluso lingüísticamente está en voz pasiva. Son llamados. No dice los que aceptaron a Cristo o los que lo lograron, los que se ganaron la salvación. No, los que aman a Dios son los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y esto, como les digo, rompe con toda lógica humana. ¿Por qué? Porque para cualquier persona hay mérito, ¿no es cierto? Hay un mérito si es que yo o cualquier persona hace cosas para que Dios entonces me salve. Pero en cambio aquí Pablo dice lo contrario. No, amas a Dios no porque tú ames a Dios, sino porque Él te llamó antes.
Y eso es una cosa que para nosotros de pronto es un poco complicado de entender, porque cualquiera de nosotros diría, no, yo sentí el tema de yo decir, de recurrir a Dios, yo le llamé. Entonces lo que dice Pablo dice, sí, puede ser que tú hayas aparentemente dado el sí, pero en sí, en realidad lo que estaba pasando es que Dios antes te seleccionó. Y por cuanto Dios te seleccionó es que estuviste en calidad, en capacidad de decir lo que dijiste o de orar y de todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si es que la persona, si es que recayera en la persona, la iniciativa incluso, ya no sería gracia, sino sería mérito. Sería mérito. Porque si la persona de la nada dice, yo descubrí a Dios y yo le amé primero, entonces Dios le debería la salvación. Pero no es así. Lo que Pablo nos enseña es que incluso si es que uno de sí, digamos, ¿no? Siente esa necesidad y todo lo demás, lo que en realidad está pasando es que Dios le está llamando. Es otra cosa. Entonces, fíjense, aquí nos va a dar una lista de algunos pasos, digamos, que no necesariamente es exhaustiva, o sea, no es que tiene que pasar así, pero solamente pone estos verbos como para que sepamos cómo es el proceso. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cómo es esto a los que llama? Ya, porque esto de llamar, todo lo demás está bonito, pero ¿cómo ocurre eso? Si quieres, digamos, preguntándole si Pablo, ¿y cómo es esto de a los que llama? ¿Cómo es esto de que Dios llama? Entonces dice, ¿por qué? Y dice en el 29, ¿no? Porque a los que antes conoció, o aquí diría así, ¿no? A los que preconoció, o diría conoció desde antes sería, ¿no? Los que conoció de antemano, digamos así, diría así, ¿ya? Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De acuerdo? Y aquí se viene un tema un poco medio complicado, porque aquí Pablo y especialmente las traducciones utilizan algunos verbos que ponen un poco justamente en la mesa algunos conceptos que hasta ahora son motivo de debate, incluso filosófico, ya no solo teológico, sino filosófico, es un poco más profundo y abstracto y todo lo demás. ¿Por qué? Porque aquí, primero, que dice que Dios conoce de antemano. Entonces esto básicamente hace referencia, por un lado, esto es un poco más sencillo, porque hace referencia a que Dios, como Dios, conoce las cosas de antemano. Es decir, Él no está sujeto a nuestra temporalidad como para no saber lo que viene. Nosotros sí. En cambio, Dios, como no está sujeto a este tiempo, Él conoce las cosas de antemano. De hecho, algunos estudiosos que estuve revisando sugieren que la forma en cómo se utiliza el verbo conocer aquí está muy relacionado a la forma en cómo se utiliza el verbo yadá en hebreo, ya que es saber, conocer, que es un conocimiento justamente un poco más íntimo, más de experiencia y todo lo demás, digamos. O que incluso la forma en cómo se utiliza este verbo en algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se utiliza el verbo yadá, conocer, saber, eh, se utiliza en este sentido, como de un conocimiento atemporal, ¿ya? O sea, como que Dios conoce. O sea, no es que está conociendo o conocerá, sino que Dios conoce, digamos. ¿Ya? O sea, no es que le toca aprender, todavía no ha visto, sino que Dios conoce. O sea, sabe toda la cuestión. ¿De acuerdo? Entre otras razones, por eso es Dios. ¿De acuerdo? Entonces dice, porque a los que conoció de antemano, dice aquí, y esta es la palabra que suele generar un poco de problemas, dice también los predestinó. ¿Ya? Y aquí justamente, fíjense ustedes, como tenemos un poquito de tiempo y no son muchos versículos los que vamos a tratar ahora, podemos tocar un poco más a fondo esto. En la iglesia cristiana, desde la iglesia católica y todo lo demás, especialmente desde San Agustín, se viene discutiendo el tema de la famosa predestinación, ¿ya? Porque hay básicamente dos grandes escuelas de pensamiento al respecto. La primera, que es la de la predestinación, y la segunda, la famosa, la del libre albedrío, ¿ya? ¿Qué dice la de la predestinación? Ojo que no es lo que dice aquí Pablo. Ahorita estamos hablando de qué es lo que hay, ¿ya? Lo de la predestinación es que básicamente no importa lo que yo haga, ya está determinado las acciones de cualquier persona. Es decir, ¿esto en qué se desencadena? Que no importa lo que yo haga, si Dios ya me predestinó a ser salvo, puedo pasarme durmiendo todo el día, que todo va a operar para que yo sea salvo. O voy a hacer,
O si yo estoy predestinado y Dios dispuso que yo sea, que no me salve, puedo hacer las mayores obras que no me voy a salvar. ¿Ya? O sea, como su nombre lo sugiere, el destino está escrito, está previo y uno no puede hacer nada sino solamente vivir. Uno no tiene libertad en ese sentido. ¿Ya? Y luego la otra es la del libre albedrío, que dice que no hay predestinación, o sea, no es una cuestión que está escrita, sino que cada uno tiene libertad para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, algunos dicen uno decide si se salva o no, por ejemplo. Y uno decide, uno le da el sí al Señor y uno sabe desde ahí todo lo demás, y uno decide si escoge el bien o escoge el mal. Y uno puede optar por esas decisiones y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, las preguntas y hay argumentos para tanto para el uno y para el otro. ¿Ya? El asunto es que fíjense ustedes, ese debate nace como 400 y pico o casi 500 años después de que se escribió la carta. Porque aquí Pablo no está pensando en la doctrina de la predestinación ni del libre albedrío. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo está hablando de cómo se da el proceso en el que Dios llama a un pecador a ser salvo. ¿Qué nomás pasa en eso y cómo sucede eso? Y lo que está diciendo aquí Pablo es que no implica o no merece ninguna actuación del ser humano, ¿no es cierto? Del que es llamado, no merece ninguna actuación porque todo el mérito y toda la obra que ocurre ahí es de parte del Señor. Eso es lo que dice. Entonces, cuando dice, a los que conoció también predestinó, primero, punto uno, no confundir con lo que muchos siglos después de haber sido escrita la carta se conoció como la predestinación, el libre albedrío y todas esas doctrinas que hasta ahora hay, ¿no? Y que incluso muchos de las enseñanzas y demás de ahora se fundan mucho en eso, ¿no? O sea, ¿usted qué cree? ¿No? La predestinación o libre albedrío, ¿qué cree usted? Entonces, ¿qué cree usted? Y según eso uno le van catalogando, ¿no? Y no está, primero no está hablando de esas categorías, por así decirlo, filosóficas. No lo está hablando. Está hablando Pablo de cómo es que se da un proceso para que el pecador pase a ser salvo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Lo que pasa, dicho de otra manera, es no depende del ser humano la salvación. No depende. ¿Qué está diciendo? Dios es el que conoce y por lo tanto Dios toma la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué digo toma la decisión? Porque esta palabra predestinó, que en griego es proorizo, ¿ya? Proorizo se llama así, ¿ya? No es tanto con el tema, no tiene que ver tanto con predestinar, sino también con decidir de antemano, si se quiere. ¿Ya? Esa es más bien la definición que encuentran algunos estudiosos. Esto no lo digo yo, vale la pena decirlo. Lo dicen algunos estudiosos del libro de Romanos y de griego. ¿Qué es la palabra proorizo? Significa o tiene un sentido que es decidir de antemano. ¿Eso qué significa? Que si traducimos con esa idea, aquí el versículo diría, a los que conoció de antemano, también les dio tomando la decisión. Básicamente. ¿De acuerdo? Y ahí cuadra mucho. Entonces dice, a quienes y en el 30, ¿no? Y a quienes les dio decidiendo, hablando a locutoriano, ¿no? A estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que no es un tema de predestinar, es que no estamos predestinados, entonces hermanos, si usted... No, no va por ahí y tampoco va con el tema del libre albedrío ni nada. Pablo no está hablando de eso. Lo que está hablando aquí Pablo es que hay todo esto para que uno termine siendo salvo, toda la honra, todo el mérito es de parte del Señor, porque Él es el que conoce de antemano y Él es el que toma la decisión. En ese sentido, predestina. ¿Ya? Pues no es que Dios ya puso ahí todo el tema y tal, porque justamente esos pensamientos dan mucho a problemas, digamos, a problemas un poco de, por ejemplo, por decirlo así, si yo digo que ya soy predestinado, ya si yo digo que soy predestinado, ¿dónde queda la culpa? No soy responsable, porque si yo soy, me equivoco o acierto, no es porque yo me equivoque, es porque estaba en mi destino el hacerlo. Entonces yo no tengo culpa. Y si yo no tengo culpa, ¿por qué me condeno?
Si nos damos cuenta, son problemas que se salen si es que yo me lo tomo así a pecho, es que ya los predestinó. Entonces de ahí incluso si fuera así, tendríamos un Dios un poco injusto, me explico, un poco raro. Y por otro lado, si yo tomo la cuestión del libre albedrío, así como tal, como a veces se suele decir, no, es que hermanos, Dios nos dio libre albedrío, como a veces se enseña un poco mal a la ligera, tenemos otros problemas, que en cambio es el siguiente. Si yo digo que yo tomo la decisión de cuando yo me salvo, cuando yo acepto al Señor, ¿dónde queda Dios y su poder? ¿Cómo un ser humano va a determinar cuándo Él se salva? ¿Y cómo un ser humano va a decir, sí, yo te acepto? Ahí Dios se volvería un súbdito del ser humano, muy libre y todo lo demás, pero tal, si se dan cuenta, entre otros problemas. Entonces fíjense que eso nos hace pensar. Y justamente, y si ustedes se dan cuenta, estaríamos pensando sobre profundidades, pero que no dan a lo que está hablando Pablo. Pablo lo que quiere decir es, a ver, todo lo que está pasando para que tú llegues a tener la vida eterna, que es lo que al final habla de glorificarse, digamos, hace un argumento, digamos, esto se puede entender desde el final, ¿no? O sea, lo de que dice que a estos también glorificó, significa a estos les dio la vida eterna, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que tú tengas la vida eterna? Que seas hecho justo. Entonces, ¿quién hace justo? Dios. ¿Y por qué te justifica? Porque te llamó. ¿Y cómo es que te llama? Ah, porque Él tomó la decisión por ti. ¿Y por qué tomó la decisión por ti? Porque antes ya te conocí. ¿Sí lo vemos? Eso básicamente. Entonces fíjense que es una cuestión, como les decía, de por qué, de por qué, digamos, digamos, este es un argumento un poco, digamos, muy, muy elaborado, digamos, un poco sofisticado de cómo Pablo sostiene que justamente los que aman a Dios son los que, conforme a su propósito, son llamados, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿y cómo me conoció antes? Es que justamente es Dios. Es que Dios no está atado al tiempo, es lo que decimos. No es una persona, un ser humano que no tiene todo el panorama. Vivimos y vamos conociendo según, entre otras cosas, va avanzando el tiempo, según vamos estudiando, lo que sea. Dios no. Dios está fuera de esta naturaleza y por eso Él conoce. Simplemente conoce. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, fíjense, eso es como Pablo lo justifica aquí. Que es un argumento, si se quiere, complicado si lo queremos hacer complicado. ¿De acuerdo? Pero en general, y de manera sencilla, lo que está diciendo es Dios desde el que, por cuanto conoce, Él toma la decisión, ¿ya? Y en función de esa decisión los llama, los justifica y los glorifica, ¿ya? Eso básicamente es. Dicho de otra manera, y esto no es otra forma que decir, sino o un desglose de una afirmación que ya hemos dicho muchas veces, Dios es el que salva, ¿ya? Eso básicamente. Y después por eso dice, fíjense, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es lo que había dicho Pablo arriba, ¿no? Contra, fíjense lo que había dicho, ¿no? Así que hermanos, somos deudores, pero no a la carne. Ustedes no viven según la carne. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, ya no tenemos ningún vínculo con la carne, con el mundo, con el sistema ordinario. Ya no tenemos ningún vínculo. ¿Por qué? Y aquí dice una razón, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? El conocernos, el predestinarnos, entre comillas, llamarnos, justificarnos y glorificarnos, básicamente. ¿De acuerdo? Y aquí fíjense que Pablo comienza a hacer algunas preguntas un poco retóricas que justamente fortalecen esto de que los que aman a Dios son los que son llamados, o sea, que Dios es el que llama, que Dios es el que salva, ¿de acuerdo? Y dice, ¿quién acusará a los escogidos? Es una pregunta retórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Ya? ¿Quién es el que condenará? O sea, fíjense que aquí está pensando en un juicio. Hay alguien que acusa y hay alguien que condena. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que está pensando en un juicio. Hagan cuenta, ahorita, por ejemplo, les cuento, ¿no? En el sistema judicial penal ecuatoriano, el que acusa es el fiscal.
De hecho, incluso cuando ya se va a llevar a juicio, se llama la acusación fiscal. Entonces, el fiscal, luego de hacer una investigación, dice, yo, señor juez, hago mi acusación fiscal del fulanito, de este ciudadano, porque tengo indicios de que cometió este crimen, este delito. Y le acusa ante el juez. Se llama acusación. ¿Ya? Y el juez dice, sí, hay elementos, pase a juicio. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí dice, ¿quién acusará a a los escogidos de Dios? La respuesta es implícita, nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que tiene la atribución, el trabajo, el deber, si se quiere, de justificarnos. O sea, dicho al revés, dado que Dios nos ha justificado, ya nadie nos puede acusar de pecar, de ser pecadores. Fíjense. Luego dice, por lo tanto, y aquí hay un argumento implícito de cuánto más, ¿no? Si nadie me acusa, ¿quién me va a condenar? Pues, si no tengo a alguien que me esté acusando de pecar, ¿por qué me van a condenar? Dice, no. ¿Quién es el que condenará? La respuesta es nadie. No pueden condenar. ¿Por qué? Dice, Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, dado que Cristo murió y resucitó, e intercede por nosotros, es que nosotros sabemos que no somos condenados. ¿De acuerdo? Tanto más que nadie nos puede acusar siquiera. Y la pregunta, digamos, de cierre de todo esto es, ¿quién entonces nos separará del amor de Cristo? Fíjense ustedes, del amor de Cristo. Y si ustedes quieren aquí de Cristo, sería del Mesías. Si quieren para que suene un poco más de hebreo, si ustedes quieren, ¿quién nos separará del amor de Mashiach? ¿Ya? ¿Por qué digo así? ¿Ya? ¿Por qué digo así de Mashiach? Solamente para que hagamos un poco la asociación de lo que a veces cuando estudiamos del Antiguo Testamento estudiamos del Mesías, ¿no? De esta figura del rey, de Dios, de donde reposa toda la plenitud de la deidad y todo aquello, ¿no es cierto? Porque cuando leemos Cristo, pensamos solamente en Cristo crucificado a veces, ¿no? O pensamos en Cristo, el que nos amó, el que entregó su vida. Y no, cuando el Nuevo Testamento habla de Cristo, la figura de Cristo, del Mesías, de Mashiach, es la figura de Mashiach. O sea, es Dios, en su plenitud, en su máxima expresión, si se quiere. Entonces, fíjense ustedes, ¿quién nos separará del amor de la máxima expresión de Dios? ¿Ya? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada. Aquí, como les decía, estas son preguntas retóricas. ¿Quién nos separará? Nadie. Tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro, no. Espada, no. Y todas estas cosas son, fíjense ustedes, cuestiones muy complicadas que iban a enfrentar y que se enfrenta y enfrentamos hasta ahora potencialmente cualquiera de los que servimos al Señor. Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Por qué, entre otras cosas, esto? Porque nosotros hemos reconocido en este mundo que no dependemos del sistema, sino del Señor. ¿Me explico? Porque cuando uno confía en el sistema, posiblemente estas cosas casi que digamos, digamos, se manejan de otra manera. Pero cuando uno reconoce que el Señor es el que me da el trabajo, lo que sea, la paz y todo lo demás, pues entonces vienen justamente estas cosas del otro lado. No sé si me explico. ¿Ok? Y aquí fíjense, hace Pablo una mención de un versículo, ¿no es cierto? De un salmo, si no me equivoco, que dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esto, si ustedes se dan cuenta, como que a veces parece no tener mucho sentido, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En este sentido, Pablo, lo que está utilizando este versículo, es justamente decirlo. En este mundo nosotros no tenemos nada. Es lo que está básicamente diciendo. En este mundo nosotros no importa, digamos, porque por causa de ti, todo lo que podríamos ganar, pues no tiene ningún sentido. En ese sentido somos contados como ovejas de matadero. O sea, por causa de ti, nosotros no valemos nada. Básicamente, ¿ya? Y dice, antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿no es cierto? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual, fíjense ustedes, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense que este versículo, esos dos, de hecho, son unos de los que más nos sabemos, seguramente. Incluso canciones se han escrito, ¿no? Tanto en hebreo, en español, en todos los idiomas. Este es uno de los versículos muy buenos, digamos, y que es cierto que es bueno aprendérselo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Mesías, Jesús, Señor nuestro. ¿De acuerdo? Y esto, fíjense ustedes, que no es otra cosa sino la respuesta a todo lo que hemos dicho. A los que aman a Dios, todo ayuda, todo Dios ayuda para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, digamos, Pablo diría lo siguiente: a todos aquellos a quienes Dios, el Señor, llamó, a quienes justificó porque los conoció y todo lo demás, no hay nada que los separe del amor de Él. No hay nada creado, no hay nada creado. La muerte, la vida, ángeles, potestades, principados, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, nada nos podrá separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Y vale la pena revisar un poquito aquí, comentar un poco el concepto justamente de amor. Vale la pena. Porque cuando aquí hablamos de nadie nos puede separar del amor de Dios, a veces cuando nosotros pensamos del amor de Dios nos imaginamos un Dios así con los brazos abiertos, ¿no? Que nos ama, un apapacho, que nos quiere, nos recibe y todo lo demás. Y sí, pero más allá de eso, acuérdense que la palabra amor, lo que hemos visto, ¿no? Desde tiempos antiguos, la palabra amor tiene un contexto más bien político, ¿ya? Que la palabra amor, en hebreo ahava, tiene que ver con la calidad de cobijo, si se quiere, de reconocimiento, de amparo, que daba, por ejemplo, un rey a otro, a un rey súbdito. Le daba un cobijo y le decía, yo te amo, pero no en el sentido de te amo y corazoncito y un vínculo amoroso, una relación ahí, no, le decía, yo amo, significa en esos tiempos era que un rey le daba su cobijo y tenían un vínculo ahí una correspondencia, si se quiere, política, como una especie de adopción, si se quiere. Entonces, cuando aquí vemos que el amor que cuando dice nadie nos podrá separar del amor de Dios, debemos de entender no solamente que nadie nos podrá separar del apapacho, ¿no? Del apapacho, del abrazo, del cariño del Señor, no, sino que más bien nadie nos podrá separar de ese vínculo, de ese cobijo que nos ha dado Dios por el cual hemos sido hechos hijos. Y acuérdense que lo que decía Pablo, si es que realmente hemos sido hechos hijos. Eso básicamente. Entonces esto, fíjense ustedes que es un argumento muy redondito, porque lo que nos dice básicamente es, si Dios te llamó, nadie te quita. Nadie te quita. Pero la condición es que te haya llamado. ¿Cómo sabes que te llamó? ¿Cómo sabe uno que nos llamó? Porque es la pregunta, ¿no? Claro, ¿cómo yo sé que me llamó? La respuesta es simple, porque Dios ha operado en la cabeza una forma o algo que nos hace sentir y nos ha dado capacidad, incluso sin saber mucho de la Biblia, nos ha dado la capacidad de dejar todo lo que a mí me complacía, lo que a mí en mi ego me complacía. Y entonces me dedico y dejo todo aquello y me pongo y me intereso por las cosas del Señor. Si se quiere, busco el bien del Señor, por así decirlo, el propósito del Señor. Es decir, si ya no es entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya no es, a ver, ¿qué quisiera hacer tú de grande? No, yo quisiera ser arquitecto, porque es que a mí me gusta construir casas, qué sé yo. ¿Ya? No, no sería esa la pregunta. La pregunta correcta es, Señor, ¿qué quisieras tú que yo estudie para servir en tu reino? Fíjense que es diferente. Yo les digo, yo les doy mucho testimonio de eso, de primera mano. Y yo he visto que el Señor me ha llevado y toda la formación que he tenido como abogado ha sido no tanto como para ver el temas legales y todo lo demás, donde uno pueda trabajar, sino más bien para entender mejor la palabra.
Para eso mayormente el Señor me ha hecho estudiar lo que estudié. Y así muchos, muchos hermanos, ¿ya? Porque les digo, pues, especialmente me he dado cuenta que a veces algunas cosas de la Biblia no se entiende si es que uno no tiene cierta formación, ¿ya? Entonces, para eso, por ejemplo, en mi caso, Dios me ha permitido aquello. No para yo destacar en el mundo laboral y ser un abogado brillante y que me reconozcan, salir en las noticias o ganar un montón de cosas y tener mucho dinero y fama. No, no, posiblemente lo tenga o no lo tenga, eso no me importa. El asunto es que el Señor, en mi caso, me ha permitido tener la formación que se tiene para retribuirlo acá, para comprender mejor y poder tener todo lo que ahora pues Dios nos permite disfrutar ahora, si se quiere. Y así cada uno de nosotros, ¿ya? Porque lo que Dios me ha permitido hacer a mí no necesariamente tiene que hacerlo cada uno de ustedes, ¿ya? O todos los hermanos, ¿ya? Cada uno de nosotros tenemos nuestras virtudes, nuestras fortalezas, que son, que deben, exacto, nuestros dones, que deben ser puestos a servicio, a disposición del pueblo, del propósito del Señor. Si es que alguien sabe de temas de salud, si es que alguien sabe de temas de arquitectura, de ingeniería, de lo que sea, la idea no es solo para que uno se desarrolle como persona y uno haga amase una riqueza, una fortuna, lo que sea, sino más bien lo principal es, Señor, ¿cómo te sirvo con esto? ¿Cómo te sirvo? Y si es que uno todavía está en chance de escoger algo, por así decirlo, ¿no? De entrar a una formación, un posgrado, la carrera, lo que sea, es Dios mío, ¿en dónde quieres que te sirva? ¿Cómo te sirvo mejor? Esa es la pregunta que debemos hacernos en todo. Si es que uno va a comprar un carro, si es que uno va a comprar una casa, si es que va a arrendar algo, lo que sea. Dios mío, ¿cómo te sirvo con esto? O dame lo que más que me sirva a mí que sirva para ti. Entonces, por ejemplo, si voy a ver una casa, no voy a ver una casa la que yo quiera, porque es que yo quiero una con piscina, con jardines y con canchas y con no sé qué y con no sé cuánto, sino más bien, Señor, ¿cómo lo hago para servirte a ti? Si es que me vas a permitir tener muchos invitados, necesitaré algo amplio. Y si es que necesito algo amplio, toca mantener. Y si es que es algo más pequeño, será de pronto por otras cosas. Pero Señor, ¿cómo tú quieres que yo? Y dame lo que sea necesario por un objetivo más grande. ¿Ya? Y eso, como les digo, dentro de las actividades, dentro del ámbito que cada uno de nosotros tiene. No todos están llamados a tener una casota, o una casa pequeña, un departamento, o departamentos, o un carro, dos carros, o ningún carro, una bicicleta. ¿Ya? Ahí es cuestión de cómo el Señor opera con cada uno de nosotros. Pero la idea, la perspectiva es lo que importa, que es cómo, Dios mío, desde la posición en la que estoy, te puedo servir. ¿Cómo lo hago? Y ayúdame a servirte desde donde estoy. Esa es la cuestión. Ese es el cambio de chip que hay acá. ¿Por qué? Porque desde el inicio del mundo, digamos, desde que se introdujo el pecado acá en el mundo, el objetivo de los seres humanos es, primero yo, y mis intereses, y mis capacidades, y mis habilidades, y mi familia, y mi riqueza, y yo. Y que yo me desarrolle. ¿No? Que yo me desarrolle. Si ya estudié, entonces quiero esto, la maestría, no sé qué, yo, porque yo quiero, y que yo me desarrolle, yo quiero crecer. Y no, la Biblia nos enseña que la forma de crecer es distinta. La forma de crecer no es tanto poniendo el énfasis en yo, en mí, en que yo quiero crecer, yo quiero, sino el Señor, cómo es que tú quieres hacerme crecer o ponerme en el puesto que sea, pero para que yo servirte. ¿Para qué quiero ganar más o para qué quiero ganar menos? ¿O para qué quiero tener un carro o otro? Explico, ¿para qué? Y que esto, exacto, es el verdadero, como dice mi esposa, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, es eso. Exactamente, a veces eso se pone como muy en términos muy fatalistas, ¿no? O sea, cuando ya está muriendo, porque para mí el vivir es Cristo. Y no, o sea, en realidad es cuando uno está viviendo. Es morir al yo, morir a lo que yo quería. Es que yo quería ser un abogadazo, estudiar en el exterior, no que sé, me invento. No, yo quería ser un ingeniero famosísimo, un constructor, un hombre de negocios, o lo que fuera, una mujer famosa. Quería ser artista de cine, o un músico famoso, lo que fuera. No sé, ¿ya? Está bien tener esos anhelos si se quiere, pero el asunto es que antes de aquello se sobreponga lo que el Señor quiere para uno y cómo Dios quiere usarme, cómo Dios está dispuesto a usarme.
Exactamente. Fíjense, la mayor ahí ejemplo de todo aquello fueron los discípulos. Fíjense ustedes que el Señor Jesús llamó a gente de todo perfil. Llamó publicanos, llamó pescadores, llamó un intelectual como Pablo, llamó exacto, el Mateo que era el publicano, el recolector de impuestos, llamó un celote, ¿ya? Llamó un montón de gente con diferentes perfiles, si ustedes quieren. Y a cada uno le dio una tarea. Y Dios obró dentro de cada uno y fueron hombres grandes, digamos, por así decirlo. Se desarrollaron y dieron su máximo potencial, pero lo pusieron y Dios los utilizó para su ministerio. Y así muchas personas. Y testimonios de esos abundarán. De personas que entendieron la cosa, Dios les hizo sentir la cosa, sentir esto, y pusieron su riqueza, su escasez, su casa, su carro, lo que sea, para el reino. ¿Ya? Mi papá muchas veces, yo mismo lo vi, muchos hermanos que pusieron sus carros, gastaron y se acabaron carros en visitar, en viajar, en iglesias, en viajes y todo lo demás, y pues no les importaba porque era lo del Señor. Ya, y así. A veces sin comer, a veces en la lluvia, en el lodo, en todo lo demás. Así se hacía. ¿Por qué? No por otra razón, sino porque es que el Señor está adelante. ¿Y cuántos otros hermanos, personas en el mundo y en la historia que prefirieron incluso morir? No renuncio y todo eso. No, ya, me muero por último. Pero eso es porque, como les decía, la cuestión es cómo yo sé que sí he sido, porque estoy en capacidad y Dios ha operado en mí eso para que ahora pueda decir eso y sostenerlo. A veces incluso sin mucho fundamento, sin mucho de esto, pero uno simplemente sabe, conoce que ha operado una cosa en mí que ya no quiero lo que antes quería, que ya no hago lo que antes hacía, ya no me complace lo que antes hacía. La típica, que si yo antes era borracho, ya no me complazco en la borrachera. Que si antes fumaba, me drogaba, era, no sé, mujeriego o lo que sea, ya no me complazco en eso. Ya no me complace. Ya no me da placer eso. No me desarrolla, ¿no? Sino que más bien eso se deja a otro lado y se busca otras cosas. Y Dios pone en uno cultivar una familia, cultivar una amistad, cultivar, no sé, la relación entre los hermanos, el estudio de la Biblia, las artes y así eso. Explico, pero de otra manera, ¿sí? Incluso, como les decía, la vida profesional, pero con otra perspectiva. Porque si no, fíjense ustedes, y en el campo de la vida profesional, pongan ustedes, eso le tocó a algunas personas contadas en la Biblia, como por ejemplo José, José de Egipto. Él llegó a ser un alto funcionario egipcio, ¿ya? Y él tuvo que desarrollarse como un gran administrador de un país extranjero, pero lo usó a la final para el beneficio del pueblo. Lo mismo Daniel. A la larga fue un consejero del rey y todo lo demás. Y tuvo que desarrollarse como un alto consejero de ese reino, pero con otro objetivo. La reina Esther es otro caso. Llegó a ser reina de un país extranjero, reina, o esposa de un rey extranjero, pero que puso su cargo a disposición del pueblo. ¿Ya? No todos vamos a ser la reina Esther, no todos vamos a ser José. Unos tendremos unas labores más austeras que otras, más humildes que otras, más pomposas que otras, pero la cuestión es que donde sea que estemos, sepamos y estemos conscientes que donde estoy tengo que darlo todo para, en beneficio, en pro del Evangelio, si se quiere, del reino. Eso es todo. Y en realidad que cuando uno hace eso, la vida cambia. La vida cambia. La vida toma otro sentido. Y en realidad, ahí cobra sentido la vida. Cobra sentido. Porque si no, fíjense, llegamos ya para terminar, ¿no? Llegamos a ese punto en donde muchas personas exitosas, que han amasado y han hecho todo lo que ellos han querido para desarrollarse, llegan al punto de su vida donde dicen, tengo todo claro, y tengo, sí, claro, quise tener una casa, quise tener plata, quise tener mujeres o familia, o quise tener títulos, quise lo que sea, quise llegar a ser tal cargo, ya lo tengo y de aquí, ¿lo vemos? Y de aquí. Entonces, claro, se logra tanto con el yo y todo lo demás y no es así. Al menos en la perspectiva cristiana no es así. Por lo tanto, si estamos pasando, por ejemplo, incluso una salida de una deuda, una salida de alguna angustia, de alguna tribulación, de alguna cosa así, de algún problema en el trabajo, alguna cosa, no sé, saltó algo por ahí,
hay que verlo con la perspectiva igual. ¿Para qué? Algo de aprender de esto para después retribuirlo. Porque no gano nada yo haciendo la mega lumbrera en donde esté, si no lo retribuyo. Especialmente, como diría Pablo más adelante, principalmente prefiriendo a los del pueblo. Eso es básicamente, entonces fíjense que cambia la perspectiva de uno. Eso es lo más importante, digamos. Y sabemos que lo interesante, lo bonito de todo eso es que es pura gracia, es que todo esto que ha ocurrido en nosotros es porque Dios le complació el hacer eso en nosotros. Que si no hubiéramos sido cualquier otra persona. O nuestra vida hubiera sido totalmente diferente, quién sabe, con más, menos dinero, otra posición, lo que sea. Pero no estaríamos con esta convicción, con este conocimiento, con esta, si ustedes quieren, revelación de sabernos hijos del Señor, pase lo que pase. ¿Ya? Lo que nos enfrenta, lo que nos encuentra, lo que nos toque vivir en esta vida, nos pasará. ¿Ya? Pero lo que sí no va a cambiar es que el Señor nos ha escogido como hijos suyos. Y que estemos segurísimos que nada, en realidad nada creado nos puede separar del amor del Señor. Nada nos puede quitar el título de hijos. ¿Sí? Exacto. Y el máximo título que tenemos, nadie nos puede quitar si realmente el Señor nos lo ha otorgado. Eso sí. Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que esto, como les decía, de que en donde normalmente se suele hacer líos de la predestinación y no sé qué, en realidad no está hablando de eso. Esos son líos y, digamos, discusiones que se armaron mucho más en el futuro, siglos después. Ya les digo, con San Agustín, con todas esas personas, son los que se comenzó a hacer toda esa discusión de si es que somos predestinados, si libre albedrío, que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí Pablo no está hablando de eso. En el capítulo 9, como lo veremos ya Dios mediante la siguiente semana, Pablo comienza a explicar un poco más de esto a través de ejemplos bíblicos. Va a sacar el ejemplo mismo de Abraham, de los hijos de Isaac y todo lo más, de cómo es que Dios opera para escoger, cómo escoge. Y ya si eso, si quiere, si ustedes quieren, los criterios que Dios tiene para escoger a las personas. ¿Sí? Y por qué hemos sido, si ustedes quieren, así escogidos. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, con ello quería terminar por ahora y Dios mediante seguimos la siguiente semana con el capítulo 9. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. ¿No? Creería que no. Ok, entonces creo que podemos terminar. En otras palabras, queda claro, no existe la predestinación. Es que no es tan sencillo como eso. Ya, no es tan sencillo como eso. Ya lo vamos a ver. Porque no es tan sencillo como no existe predestinación y tampoco existe el libre albedrío. Es más complejo que eso, pero yo creo que eso lo podemos ver la siguiente semana. O sea, o si quiere, si se quiere, no existe la predestinación así como normalmente se suele decir. Y tampoco existe el libre albedrío como normalmente se suele explicar. O sea, no bajo el concepto que se Exacto, no bajo el concepto que se explica desde siempre. O sea, predestinado como que ya somos autómatas. O libre albedrío como cada cual, cada uno, cada uno. Así muy a grosso modo, ¿no? No, es un poco más compleja la situación, ¿ya? Ya lo vamos a seguir viendo. Pero en ese sentido no existe la predestinación. Y tampoco el libre albedrío. Porque no es tan sencilla es que también esto es una cosa, a veces verlo así como predestinación o libre albedrío es sobresimplificar las cosas. Es hacer una simplificación muy abrupta de las cosas. Porque no es tan sencilla la vida. La vida es más compleja que decir, a ver, ¿soy autómata o no? No es tan sencillo. No es tan sencillo. En realidad son procesos, la vida y todo lo demás son procesos mucho más complejos, que merecen tomar varias otras, digamos, de elementos ahí en consideración, que más del tema de, a ver, ¿puedo decidir o no puedo decidir? No es tan sencillo como eso. Hay que tomar muchas otras consideraciones y más cuando se lo hace desde la perspectiva cristiana bíblica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me atrevería a decir, no existe la predestinación como normalmente se suele explicar. Y tampoco, digamos, existe la libre albedrío como normalmente se lo suele explicar. Porque las relaciones y la vida y cómo se desarrolla la cosa es más complejo que eso. Eso sería. Ajá. Así que si nos preguntan, hermano, ¿usted cree en la predestinación, el libre albedrío? La pregunta que yo le diría es, ¿tiene tiempo? ¿Tiene tiempo para conversarlo? Porque no es tan sencillo.
Ajá, ¿cuánto tiempo tenemos? Ajá, ¿Tiene una hojita? ajá. Entonces eso básicamente. Sí, y ya lo vamos a ver igual en el capítulo 9 ser un poco más a profundidad de este tema. ¿Ya? Que cómo se puede entenderlo desde un lado, desde el otro y en realidad a la larga viene siendo incluso más práctico, más fluye más cuando se lo ve con la perspectiva bíblica, no tanto desde las explicaciones que se suelen dar desde esa época o desde los institutos. Porque quieran o no, los institutos a veces para estas cosas se van mucho a las explicaciones filosóficas, que son mucho más complicadas todavía. Entonces, si el tema ya es por sí un poco, poco complejo, cuando se apoyan en lo que dijo fulanito, en lo que dijo fulanito y no sé qué y no sé cuánto, se complica más la cosa. Y no, como les decía, no está hablando de eso además. No está hablando de eso, está hablando de otra cosa. ¿Sí? Pero eso es lo que se podría decir por lo pronto. Ya la siguiente semana seguiremos viendo. ¿Sí? Quizá tenemos alguna otra pregunta. Gracias, hermana Lorita. ¿No? Ok. Entonces creo que podemos terminar la grabación por hoy. Bendito Dios.